El siguiente ponente es el doctor don José Luis Carrasco Perera. Se licenció en Medicina y Cirugía en 1985 por la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en Medicina en 1992 por dicha universidad. Fue nombrado profesor titular de universidad en 1994 y catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid en 2007. El doctor Carrasco es jefe de la Unidad de Trastornos de la Personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y coordinador de investigación del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico. Fue profesor titular de Psiquiatría en la Universidad de Salamanca hasta 1998 y ha trabajado en diferentes puestos clínicos desde 1990. Completó su formación especializada en la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad. Aunque ha practicado la psiquiatría general, su actividad científica principal se ha centrado en el trastorno de la personalidad. Ha enfocado sus investigaciones y ha efectuado la mayor parte de sus trabajos en esta área. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales sobre temas psiquiátricos. En el ámbito profesional privado, dirige desde hace 10 años una consulta de psiquiatría que aborda todos los problemas psicológicos y psiquiátricos. Su ponencia se titula Suicidio y corporeidad. Muchas gracias. Bueno, todo esto que ha comentado mi presentadora es lo que tengo y lo que soy, aparte de padre, marido y otras cosas, es médico. No quiere decir que te hayas confundido, sino que para empezar ya a entrar en faena. Porque después de la charla amena, ágil y con contenido de Marina, yo creo que puedo salir de aquí a tomatazos. Porque voy a entrar en temas más espesos y fenomenológicos. Y la culpa no es mía, la culpa es de Manolo Martín. Porque, bueno, yo iba a hablar de sentimiento de vacío, de corporeidad, que más o menos ahí se puede juntar, pero me cambió el título, me puso suicidio y corporeidad, y entonces me puso en un problema, y como siempre ocurre, pues los problemas son una oportunidad, entonces me ha hecho pensar en cosas no abstractas, sino en lo que nos pasa delante de los pacientes, sobre todo cuando trabajamos fundamentalmente con pacientes que quieren suicidarse todo el día y todos los días, ¿no? La corporeidad es allí donde se ancla la conciencia. Hasta Husserl, en toda la filosofía cartesiana y poscartesiana, kantiana, y hasta Husserl, que empieza a hablar de lo corpóreo es allí donde la conciencia se ancla, la conciencia utiliza lo corpóreo, la conciencia es el sujeto, la corporeidad sigue siendo el objeto, pero ya se introduce, pero sigue siendo el objeto, y en la conciencia está la razón absoluta, la razón última, está el todo, está el algo supremo, está el Dios. Y ahí nos movemos durante la mayor parte de la historia moderna. Hoy en día nadie quiere que la gente se suicide. Eso es un hecho real. En una sociedad secularizada, desespiritualizada, donde la mayor parte de los dirigentes y de los movimientos sociales no creen en nada, donde ya no existe la razón última ni el imperativo categórico, se sigue no queriendo que la gente se suicide. Parece que es una aberración el suicidio. Se hacen planes de prevención del suicidio. Yo estuve en uno de estos planes, estuve en el Congreso de los Diputados en una reunión. Yo era el único médico, psiquiatra, los demás eran agentes sociales y políticos de diferentes tipos, y había que hacer planes contra el suicidio. Yo cuando intervine dije, bueno, el suicidio es una conducta patológica,
hay que tratarla, y me saltaron diciendo que eso no es un problema de salud mental, el suicidio es un problema de salud mental. Es problema de qué, ¿no? Decía yo. Es un problema social. Entonces hay que impedir que el paciente se suicide, hay que impedir que el individuo se suicide. Si ya no es la conciencia quien suicida al individuo, como ocurriría en la filosofía cartesiana y kantiana, ¿quién suicida al individuo? Entonces todo el planteamiento social del suicidio no deja de llevar intrínseco una esencia que es: el suicida no es el responsable de suicidarse, es víctima del suicidio. Y se empieza a hablar de víctima del suicidio. Hay asociaciones, las habréis visto últimamente en televisión, de supervivientes del suicidio, de familiares supervivientes del suicidio, y el suicida como víctima, pero sin ser una enfermedad mental. Los psiquiatras siempre hemos pensado que los suicidas son víctimas de su enfermedad, por lo menos algunos, pero la sociedad no quiere llamarlo salud mental, no quiere llamarlo enfermedad, pero tampoco son responsables del suicidio. Entonces, ¿quién suicida esa corporidad? Si además no hay Dios, si además no hay conciencia, si además no hay la sociedad, el sufrimiento. Entonces, el planteamiento general que yo entendí allí y que entiendo que está ocurriendo en la sociedad secularizada y desespiritualizada, es que el sufrimiento lleva al individuo al suicidio. El individuo es víctima del sufrimiento, el sufrimiento lo produce el Estado social, el Estado tal y como está organizado. No debería haber sufrimiento, ¿no? Lo cual es importante. El suicida es una víctima, no es un agente. Esta sería la línea en la que se suicida el joven Werder de Goethe, ¿no? Que pues al final, entre la ambigüedad, la no claridad de Carlot, de la cual estaba profundamente enamorada, la sociedad burguesa represiva que tenía unas normas rígidas y que, bueno, pues él de alguna manera, no es que Goethe lo quisiera decir así, pero eso es lo que interpreta quien lee a el joven Werder, a principios mediados del siglo XIX, era pre-romántica. Se suicida porque las condiciones le llevan a tenerse que suicidar, es víctima de las condiciones. Lo cierto es que después de la publicación del joven Werder, el índice de suicidios en Alemania aumentó notablemente. Igual que ocurrió cuando se suicidó Kurt Cobain, el líder de Nirvana, los índices de suicidio aumentaron radicalmente en los jóvenes. Es decir, que este tipo de suicidio en el que el suicida es una especie de víctima induce mucho al suicidio, sobre todo en los jóvenes. Hasta Kant, el cuerpo es objeto de la consciencia. Con Husserl aparece el cuerpo con un poquito más de fuerza. Se empieza a hablar del cuerpo, pero sigue siendo objeto de la conciencia. Pero ya hay un cuerpo observado, ¿no? Pero empieza a aparecer el cuerpo sentido, el cuerpo percibido, ¿no? Pero la conciencia sigue siendo el sujeto. Un poco más adelante, a principios del siglo XX, hay un salto más en el pensamiento. Es el salto a la subjetivización del cuerpo. Ya no es el cuerpo sentido, es el cuerpo vivido, es el cuerpo existencial. El cuerpo es el sujeto. Ya desaparece la conciencia como un ente, como una categoría. La conciencia está en el cuerpo, la categoría es el cuerpo, pero el cuerpo es a la vez alma y el alma es a la vez cuerpo. Pero no son dos categorías diferentes. En el cuerpo está todo. El cuerpo ya es una posibilidad. El cuerpo como posibilidad. Bernhard Vanderfels, Merleau-Ponty es el que mejor, en mi opinión, describe el sujeto encarnado. Viktor Frankl, Sartre, toda la filosofía existencialista, cada uno con sus matices. El cuerpo vivido, el sujeto encarnado, la antinomia de la nada, esto va a ser importante. Todo es cuerpo. Todo es corporalidad, cuerpo vivido. Fuera de ello no hay nada. Fuera de ello no hay Dios. En el sentido Dios, imagen, conciencia, pero tampoco hay nada. Es decir, es imposible pensar la nada desde la corporalidad, igual que tampoco es más ilógico pensar la nada que pensar a Dios. La existencia misma, etcétera, etcétera, y el cuerpo como posibilidad. El cuerpo como posibilidad. Y esto es importante
Y juntándolo con todo lo que ha dicho Marina, ¿no?, de ese paciente en esas condiciones en las que se siente de una manera, no se siente, está parado, no. Por tanto, la corporalidad, yo me he deslizado del concepto de corporeidad, que es un poco más asiento de la conciencia, al de corporalidad, que es el cuerpo como conciencia, el cuerpo como existencia, o la conciencia corporalizada. Es lo mismo lo uno que lo otro. Esta corporalidad es acción, es intención motora, es presencia, es visibilidad, por supuesto, ante los otros cuerpos corporalizados, conciencias corporalizadas, y es temporalidad, sensación de movimiento, de que algo viene. Los psiquiatras estas cosas las vemos de una manera muy diferente a la sociedad, porque nos enfrentamos con esto. Esto está sacado de una película, Inocencia Interrumpida, que hablaba de un tipo de pacientes y que son muy frecuentes estos pacientes, y hay un deseo, un aparente deseo constante de suicidio. Haces un comentario estúpido y te matas, que te gusta la película, vives, que pierdes el tren, te matas. Es una obsesión, fantasear con la propia extinción. Aquí es difícil, desde esta posición del psiquiatra, entender la posición social donde el suicida, el pobre, pues ha sufrido tanto que no le queda más remedio, es empujado pasivamente al suicidio. Aquí hay un deseo, hay una especie de regocijo en la idea de suicidio, y esto es lo que ocurre en el paciente psiquiátrico. Bien venga esa situación por una vía o por otra vía psicopatológica. Bueno, pues ahora se ha ido de aquí. Existe el fenómeno de la descorporalización. Esto que hemos visto descrito de esta chica que está contando estas cosas, o los pacientes que tienen una ideación persistente de suicidio, vengan por la vía psicopatológica que vengan, del trastorno grave de la personalidad, o de la depresión desvitalizada, la depresión narcisista, se encuentran en un momento de descorporalización. Aquí había una lista puesta debajo, pero no sé por qué se ha borrado. El cuerpo no siente, es todo lo contrario a la corporalidad. No siento, no amo, no soy despreciado, no lucho, no tengo perspectiva, no hay perspectiva, no soy sujeto. Realmente el cuerpo descorporalizado es no soy sujeto de. Y esto es lo que vamos a encontrar voy a permitir ponerlo así, ¿vale? Esto es la descorporalización, que fundamentalmente, íntimamente, es una vivencia de no sujeto, no vivencia de sujeto, y una vivencia de invalidez no corporalizada. Es común estar, es difícil de explicar, por eso digo que voy a ser espeso. Lo que encontramos en el trastorno de la personalidad, que sería uno de los ejemplos de ideación constante de suicidio, es el cuerpo sin perspectiva, es el cuerpo sin acción. Lo que nosotros vemos como no sujeto, cuando uno se fija en la globalidad del trastorno de la personalidad, y en algo de lo que ha contado Marina se veía, es un no ser para nada. Estoy ahí a la espera de que algo me duela, que alguien me riña o que alguna droga me produzca algún tipo de estímulo. Avidez de estimulación y una profunda sensación, y eso sí que se va captando cuando uno va entrando en ellos, de invalidez. En realidad no valgo. Pero cuando uno intenta indagar el por qué no vales, qué te falta, no hay respuesta. No hay respuesta porque no hay cuerpo corporalizado, no hay cuerpo subjetivizado, porque no hay conciencia corporalizada. No puede decir
me duele aquí, me falta fuerza en las piernas, creo que soy poco inteligente. Ahí no hay nombre, hay una anomia del cuerpo. La pregunta es ¿por qué produce tanto sufrimiento el vivir no siendo sujeto? Y no es una pregunta con una respuesta clara. Pues vivir no siendo sujeto podría incluso ser tranquilo y no digo agradable, pero bueno, plácido. Pues bueno, pues que sea lo que tenga que ser y que vengan a por mí de manera agradable, ¿no? Y que me utilicen. Y eso es lo que le pasa a muchos de los pacientes que tenemos y muchos de los pacientes que ha contado Marina, pues al final son utilizados, ¿no? Se acercan medianamente a la espera de amor y bueno, pues parece que alguien les ama, pero luego los utiliza y hace con ellas lo que quieren y bueno, y todo el mundo les da consejos y los utiliza como pacientes y ellos se sienten utilizados pero no sabemos por qué la vivencia del no sujeto duele, pero duele mucho, porque de ahí surge ese deseo constante de extinguirme. Cuando queda algo de corporalidad, el riesgo de suicidio es mucho menos, y esto lo vemos en psiquiatría constantemente. Es decir, cuando el sujeto, desde su sufrimiento, porque el sufrimiento no es equivalente al suicidio, que es a lo que estamos viendo en la cultura social. El sufrimiento no es aceptable, hay que evitar el sufrimiento, porque si no, uno se tiene que suicidar. Bien, el sufrimiento existe, el sufrimiento en psiquiatría y en la enfermedad mental existe, pero no siempre lleva al suicidio y no siempre lleva a la descorporalización, al sentimiento de vacío profundo. Entonces, cuando el paciente tiene algo donde agarrarse, algo corporal, no tiene tanto riesgo de suicidio y no tiene esa sensación de descorporalización. Por eso los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria se agarran a algo, mi cuerpo para ser el más delgado, mi cuerpo como forma de autocontrol. Ahí el cuerpo ya es vivido y el cuerpo tiene una capacidad simbólica. El hipocondríaco está sufriendo, probablemente tiene una confusión vital y una depresión interna importante, pero su preocupación por el cuerpo, mi cuerpo como amenaza, por tanto mi vida como esperanza de que mi cuerpo no enferme, ya es una vivencia del cuerpo, ya es una corporalidad, ya está siendo sujeto de algo, por lo menos sujeto de intentar ser delgada, como las anoréxicas que comentaba Marina, intentar ser el más musculoso, sujeto de intentar curar o descubrir la enfermedad que me está amenazando. Las somatizaciones también son una forma de corporalizar el sufrimiento. Entonces, todos estos síntomas de la psiquiatría son, en alguna medida, formas, mecanismos o vías por las que uno intenta agarrarse al cuerpo. La conciencia intenta agarrarse al cuerpo y el cuerpo, a su vez, tiene conciencia de sujeto de algo. Aunque sea de sujeto de una enfermedad que alguien me va a curar, por lo tanto me hace ir al médico y enfocar mi vida en un proyecto que es el de una búsqueda constante de médicos. No es el mejor proyecto, probablemente, pero es un proyecto que aleja de la idea de extinguirse. La disociación sería algo parecido. La corporalidad de cualquier tipo, simbólica, sea en forma de anorexia, en forma de bulimia, en forma de vigorexia, en forma de autolesiones, en forma de hipocondría, permite por lo menos ser sujeto del síntoma y entonces uno se aleja del deseo de extinción. Y hay un momento en que todo eso desaparece, ya ni siquiera hay el síntoma, ya ni siquiera hay la posibilidad de estar enfermo corporalmente, ¿no? Y esto llevado al vacío el vacío es algo más que la soledad. La soledad es el sentimiento de que el otro falta, pero que el otro puede aparecer en algún momento, podría buscarlo. El vacío es cuando ya la soledad se va, cuando ya no hay ni siquiera soledad. Y ahí nos metemos otra vez en temas fenomenológicos. En la soledad hay corporalidad, siento el anhelo, la falta del otro. En el vacío ya no siento ni siquiera la falta del otro, ya estoy descorporalizado. La apatía del trastorno de la personalidad es una apatía desquiciante para el médico y es diferente a la apatía del paciente depresivo, del paciente cansado, del paciente harto el paciente depresivo, el paciente harto de muchas cosas, dice sí,
sé que tendría que hacer esto y casi me apetecería, pero es que hay que ver lo que cuesta. Pero tengo conciencia de que por ahí van las cosas. La apatía del trastorno de la personalidad, y ahí entran muchos trastornos de la conducta alimentaria, cuando ya hay descorporalización es no lo hago, oye, ¿y por qué no vas a esto? No tienen respuestas, no hay palabras para explicarlo, el cuerpo está desubjetivizado, pues no lo sé, no puedo, ¿no? Y entonces es muy desquiciante, y por más sermones y por más charlas que se le da, menos se consigue, porque a lo que más se consigue es culpabilizarle y en todo caso acercarle más al deseo de extinción. Y enfrentado a este hecho desquiciante para el psiquiatra de por qué esta persona se quiere, cuando hemos aceptado, entendemos que no es el sufrimiento que lleva al suicidio, porque muchos individuos sufren pero no van al suicidio. Entendemos la descorporalización, la pérdida de la corporalidad y de la subjetividad como el momento vivencial que te hace sentir un deseo de extinción. No sabemos por qué se sufre tanto, pero sabemos que se sufre tanto. Entonces podemos llegar a entender que desde esa descorporalización, pues bueno, el individuo lo que busca es la extinción para salir de un dolor que se le produce. Pero ahí hay problemas de contradicción, de nuevo, fenomenológica y metafísica, y que muy pocos autores han desarrollado, pero que nos pueden ayudar a enfocar el problema del suicidio desde alguna manera un poco más eficaz que como la hemos enfocado hasta ahora, aparte de la medicación que reduce el sufrimiento. A partir de Husserl, cuando comentaba antes que aparece Merleau-Ponty, que aparece Van der Fels, que aparece Tellenbach, aparecen una serie de autores, seguidores, en Francia fundamentalmente seguidores de Bergson, que se encaminan hacia, primero, la conciencia corporalizada, como decía antes, y luego humanizada, la corporalización humanística. Y curiosamente, muchos de estos autores no eran cristianos o católicos y se convierten al catolicismo. Bergson era judío, estaba a punto de convertirse al catolicismo, pero en ese momento muere su padre y por respeto a su padre se contuvo y no quiso hacer el acto, pero era realmente un católico. Gabriel Marcel, este que vemos aquí, también era judío y también se convierte al catolicismo. Es la época también de Chesterton, que siendo católico o cristiano de familia, pues se hace más católico y hace sus publicaciones. Este momento filosófico, este momento del pensamiento es el momento, como decía antes, en el que desaparece la conciencia separada del cuerpo y la conciencia se encarna en el cuerpo y el cuerpo se hace consciente. El verbo se hace carne, el sujeto se hace carne. Ya no está Dios ahí separado para bajar a salvar a su hijo de la cruz. No va a hacer nada. Dios está, pero no está fuera de la cruz, fuera del cuerpo. Ya todo es cuerpo y dentro del cuerpo habrá que buscar la espiritualidad o lo que haya que buscar. Pero Dios no va a bajar a salvar a su hijo de la cruz. Y es curioso cómo en este momento de la historia parece que es cuando mejor se entiende ese momento en el que cristiano, en el que Dios no va a estar aquí pendiente de lo que hacemos. Está en nosotros, algo así. Y muchos de ellos se hacen cristianos. Y Gabriel Marcel es de los pocos que he encontrado que hablan del suicidio y entran un poco más y dice, ese momento en el que el paciente pasa al me quiero suicidar, me voy a suicidar o me suicido, es un misterio. Ahí es donde los psiquiatras no encontramos la razón última y probablemente, y él habla de que es un misterio. Es un misterio porque metafísicamente es, puesto que el cuerpo es sujeto, en la corporalidad el cuerpo es sujeto, la conciencia, digamos, está corporalizada, algo no puede disponer de aquello que le permite disponer. Es decir, la conciencia no puede eliminar al cuerpo que le permite a ella misma ser conciencia y poder hacer cosas. Entonces se crea un problema
metafísico, una contradicción, y entramos en el plano del misterio. Y además viene a decir, aparte de que tiene que producirse de nuevo una dualidad cartesiana donde hay una conciencia que elimina a un cuerpo, porque el suicidio es un asesinato de un cuerpo, hay que volver a lo cartesiano, con lo cual hay que volver a una conciencia, y esa conciencia, ¿quién la ha puesto ahí? Con lo cual hay que volver otra vez a la idea anterior de Dios. Y además dice, el individuo suicida cree, y lo subrayo, encontrar una liberación a su angustia, cree liberar su alma, cree, la palabra cree, ¿no? Y a veces la utilizamos con poca profundidad en lo que realmente significa. Cree, el suicida cree en algo. Nosotros últimamente, o en el último siglo XX, el suicidio se asoció a la nada, sobre todo en la filosofía existencialista de Proust y de Sartre, ¿no? Suicidio y nada. Bueno, pues el suicida, dice Marcel, cree que va a haber una liberación, que al menos se va a liberar del dolor. Pero lo cree, pero no lo sabe. Cree que lo sabe porque un cuerpo muerto parece que ya no lo sufre, pero eso es lo que vemos. Pero lo que por dentro se siente o lo que pueda pasar, realmente lo creemos, de tal manera que habla de cómo el suicida cree en algo y que la creencia ya es una espiritualidad. Entonces lo que los médicos sabemos es que el suicidio es un atentado contra el cuerpo. Los médicos y todos los demás. Y sabemos que conlleva una expectativa irreal. Irreal me refiero a que no está comprobado. Una expectativa de daño, a veces, de ira, de agresión, de venganza. Hay pacientes que se suicidan por venganza, pues ahora os vais a enterar, y en ese momento, pues intentan crear un sentimiento de culpa importante en los familiares, ¿no? Aunque probablemente sea un momento, pero en ese momento hay una expectativa que suele ser impulsiva. O hay una perspectiva de liberación, que suele ser en la mayoría, cuando no es tan impulsivo. Liberación, permanencia sin dolor, la nada idealizada. Es decir, me voy a suicidar y se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento. Pero eso lo hemos asumido como que eso es una certeza, ¿no? Lo único que sabemos es que los cuerpos que son muertos pues están ahí yaciendo sin moverse, pero no sabemos que se acabó el dolor. Tenemos que creer que se acabó el dolor. El suicida cree en la liberación y se suicida para liberarse del dolor. Y se suicida porque va a la nada. Bien, es cierto que algunos suicidas son creyentes y en ese momento pues pueden sentir que mi Dios me perdonará o entenderá esto, ¿no? Pero la mayoría de los suicidas no son creyentes y hacen ostentación de es que no hay nada, ya está, esto se acaba y no hay nada. Pero en el momento del suicidio, el individuo dice, yo me libero del dolor y voy a la nada. Y la nada se entiende como algo donde se está bien, donde no se sufre. ¿Quién nos ha certificado que en la nada no se sufre? Además, no podemos pensar, cuando se ha corporalizado, cuando la conciencia y el cuerpo se han, digamos, unido, cuando todo está junto, cuando Cristo ha venido al mundo y el Verbo se ha hecho carne, ya no podemos pensar en un Dios que está ahí arriba y nos va a proteger de las cosas. Es ilógico, pero mucho más ilógico es pensar que hay una nada desde el ser como el único elemento de lo que podemos hablar, el ser en este caso corporalizado desde el cuerpo. Solamente podemos hablar del cuerpo, y eso nos pasa a los cristianos. Solamente podemos hablar del cuerpo y podemos hablar de Dios a través de Cristo, podemos hablar de Dios a través del cuerpo de Cristo, a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Ni siquiera de una manera racional podemos entender esto, pero es mucho más irracional y más ilógico entender la nada, pensar la nada, crear una idea de la nada. Desde el ser es imposible pensar la nada. Eso los filósofos metafísicos lo saben bien. Entonces nos hemos inventado una nada que además es una nada tranquila, es como una pecera, allí no pasa nada, no hay ruido, en la nada se está bien, no se sufre. Por tanto, el suicida está viendo un algo que le libera de algo y donde no se sufre. No, allí ni siquiera estoy, no existo, ¿vale? Pero no sufro. Eso nadie nos lo ha demostrado, eso no deja de ser una creencia.
Así es que si abandonamos a nuestro Dios antiguo, aquel que decía, como decía Cicerón, aquel Dios que manda a nuestro íntimo ser, nos prohíbe salir de este mundo sin su consentimiento. Eso nos ayudaba. Bueno, con esa referencia, pues ya uno entiende que aquí hay que aguantar, y aguantando muchas veces se encuentra el camino y el proyecto y el sentido, ¿no? Una cosa que no sé si he dicho antes, que el cuerpo, el ser descorporalizado es un cuerpo sin sentido, es un ser sin sentido. Este cuerpo está parado, no tiene sentido y ni siquiera sabe por qué no lo tiene. Y entonces nos quedamos solos sin la idea de Dios. Nos quedamos solos con nuestra espiritualidad y, bueno, pues Diógenes, que decía cosas a veces un poco más provocadoras, decía, es preferible consolarse que ahorcarse. Y esto le parece una chorrada, pues filosóficamente, espiritualmente tiene mucho, porque consolar es amar, consolar es comprender, consolar es llorar. Y aquí Diógenes, pues que nos lo dijo mucho antes de todo esto, pues nos ayuda a entender algunas cosas. Y a los psiquiatras, y ya voy a terminar, que nos encontramos con que no somos capaces de confrontar el suicidio nada más que con medicación. Cuando el sufrimiento es muy grande, pues debemos poner medicación, y a veces cuando hay mucha alteración bioquímica baja el sufrimiento y baja el riesgo de suicidio, pero en muchos casos vuelve el riesgo de suicidio. Y cuando estamos hablando ya de ideación crónica de suicidio, trastorno íntimo de la personalidad, de la identidad, sentimiento de vacío crónico, ni la medicación vale. Y nos vemos tremendamente impotentes desde nuestra cientificidad para combatir el suicidio. El modelo psicoanalítico habla de una espiritualidad secundaria y consciente. Secundaria porque la espiritualidad para el modelo psicoanalítico freudiano, sobre todo freudiano, adleriano y junguiano. Luego ya ha habido unos psicoanálisis más humanistas, pero el modelo psicoanalítico viene a decir que la espiritualidad y la búsqueda de sentido surge como una defensa ante la imposibilidad de satisfacer las necesidades de placer. Freud, las necesidades de poder, de salir del complejo de inferioridad, Adler, o las necesidades, o la angustia ante la nada. Este es más Jung. Ante esos miedos se crea una espiritualidad como una defensa, una espiritualidad consciente y elaborada, un constructo. De tal manera que hace de nuevo una dualidad cartesiana, ¿no? Se crea una conciencia y esa conciencia es la que le dice al individuo, no te suicides, pero como no tiene referencias espirituales, pues tampoco, ¿por qué le va a decir no te suicides? Lo que le está diciendo es que quizá no deberías suicidarte, pero bueno, eres libre. En el modelo psicoanalítico es imposible acercarse al suicidio, salvo que uno consiga que el individuo se corporalice mediante una gestión mejor de sus instintos y de sus miedos a la angustia. Pero es realmente prácticamente imposible. El modelo psicoanalítico para el sentimiento de vacío no vale. El modelo cognitivo, que es el de enseñar a cambiar el pensamiento, nuevos esquemas de pensamiento, nuevos estilos de afrontamiento, intentar ser más positivo, intentar verse como más impotente, tampoco vale. Y tampoco vale porque se dirige a la conciencia, no se dirige al cuerpo. Se dirige a una supuesta conciencia que luego tiene que mover el cuerpo. Y esta conciencia lo entiende todo. La conciencia del paciente descorporalizado lo entiende todo, sí, entiende los sermones, pero es como que ahí se quedan en una nebulosa y no pueden ser sujetos, porque no hay un cuerpo sujeto, se ha descorporalizado. Entonces, hablamos a la conciencia, sermoneamos y no conseguimos nada. Lo único que conseguimos es que el cuerpo descorporalizado se sienta aún menos sujeto, más descorporalizado y más deseando desaparecer, extinguirse. El modelo existencial nos ofrece una perspectiva, nos ofrece una posibilidad. El modelo existencial, de las cosas que tiene el modelo existencial, aparece al mismo tiempo que estas filosofías, este cambio del pensamiento que he comentado antes, cuando el cuerpo en sí se convierte en existencia, se convierte en conciencia, la conciencia en cuerpo y el cuerpo en conciencia. Y la conciencia no es más que la existencia del cuerpo. En la medida que el cuerpo va existiendo, la conciencia, eso está haciendo la conciencia, no estaba ahí antes. Bien, pues el modelo existencial, que luego ha evolucionado en gran parte hacia lo cristiano,
no se ha convertido en ateo porque ha matado la idea de la conciencia previa. Probablemente se ha convertido en más cristiano porque ha entendido mejor que la conciencia que Dios se hace carne. Este modelo existencial que cuesta meterlo en los modelos actuales, sobre todo en la seguridad social y en la sociedad desespiritualizada, tiene un elemento dentro de los muchos otros que tiene, que es el de la espiritualidad inconsciente, que se ha tratado muy poco y que Viktor Frankl lo define en varios de sus libros, en El hombre ante el vacío existencial, en el libro de la presencia ignorada de Dios, y habla de una espiritualidad inconsciente. Y lo que viene a decir es algo que está totalmente fuera de las academias actuales, que es: en el inconsciente del hombre está el ello, con las pasiones, los instintos agresivos, sexuales, el deseo de placer. El ello es corporal, totalmente corporal. Pero también está la espiritualidad inconsciente. Hay una espiritualidad inconsciente y se ve en los individuos, y se ve en los individuos no creyentes, y se ve en los pacientes, en los familiares de los pacientes que se suicidan, que parece que, y eso lo sabemos muy bien, Marina lo sabe muy bien porque lleva grupos de pacientes que se han suicidado, de familiares, y el dolor de ese familiar no es solamente el dolor de la despedida, de que me quedé sin hijo. Hay un dolor ahí que implica ¿y dónde estará? ¿Qué le estará pasando a mi hijo? ¿Qué va a ser de mi hijo? Hay algo más fuerte. Hace 2 días hablaba con un paciente de 50 y tantos años, un hombre, que tenía unas depresiones, pero bien, era muy bien, ingeniero, con una empresa que trabaja mucho, multinacional. Se había muerto su padre, ingeniero también, ya con casi 90 años, al que estaba muy unido, y el hombre venía y decía: estoy mal, el verano ha muerto mi padre, lo he pasado muy mal, lloraba, y decía: pero yo sé que tenía que morirse, pero lo que más me duele es que no sé dónde está. Y dice: yo tengo la suerte o la desgracia de no ser creyente, y mi padre tampoco era creyente, pero no puedo evitar pensar dónde está. O sea, no es capaz de pensar que se acabó, no está en ninguna parte. Y entonces el hombre estaba un poco perplejo y en la idea de dónde está mi padre, y no tiene ninguna fuente de simbología para creer. Entonces hay una espiritualidad inconsciente, y cada vez, si indagamos en ello, lo vamos viendo más desde la medicina, en el inconsciente, que por supuesto es corporalizado, no solo está el ello, sino la espiritualidad. ¿Y qué es lo que está ahí? Algo que no es una construcción, sino, dice la psicología existencial, ahí está algo que no es solamente el placer, el poder, la conquista, sino el ser responsable. Es el ser responsable, ser sujeto. Yo soy responsable de lo que haga. Ser para algo. Y cuando uno dice el ser responsable, inmediatamente se surge la pregunta: ¿ser responsable ante qué? ¿O ante quién? Tampoco uno puede ser responsable ante sí mismo, igual que uno no puede metafísicamente matarse a sí mismo, ni porque al matar uno siempre se libera de algo. Todo asesinato es para liberarme de algo, de un peligro, de un competidor, de algo. Metafísicamente uno no puede matarse a sí mismo, metafísicamente uno no puede ser responsable ante sí mismo. Entonces, ¿ser responsable ante qué? Y ahí es donde surge la presencia ignorada de Dios. Consecuencias para la psicoterapia, con esto termino. Del vacío y del suicidio. No se puede convencer con argumentos a la conciencia de un sujeto descorporalizado. La conciencia de un sujeto descorporalizado no es más que una ilusión. El sujeto descorporalizado, digamos que no tiene conciencia subjetiva, conciencia sujeto que pueda empezar a moverse después de nuestra charla. Simplemente nos oye, como decía Marina antes, y al final acaba respondiendo: pues eso, pues lo que quiero es aprobar y tener cursos. No, esa conciencia es una mera ilusión. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dirigirnos a su conciencia. Un cuerpo desubjetivizado tan solo puede oponerse. Es el único momento en el que le damos la oportunidad de ser sujeto. Ese cuerpo no sujeto y que está sufriendo tanto, solamente es sujeto cuando puede enfrentarse a nosotros. Y ahí es cuando con estos pacientes, si conseguimos enfadarlos, por lo menos en ese momento son sujetos, se rebelan, aunque les dure poco, se sienten algo. Si nos empeñamos en que la vida tiene un sentido y se lo explicamos, la vida tiene un sentido, nos dirán: ¿qué sentido tiene la vida? ¿Cómo explica uno el sentido de la vida?
y menos la mía, que es una basura, que no hago más que sufrir. Si nos empeñamos en que no se puede suicidar, se opondrán. ¿Por qué? Porque eres católico, porque ¿quién lo dice eso? A ver, ¿quién manda aquí? ¿Por qué no me puedo suicidar? Todo lo que hacemos desde nuestra conciencia para informar, para convencer o para obligar a una conciencia que realmente no existe como tal, lo único que consigue es una subjetivización a la contra. Incluso podemos inducir al suicidio. El paciente necesita ser con los otros somos nosotros los terapeutas y las personas que les rodean, frente a los otros y para los otros. Es decir, necesita adquirir una corporalización, pero que no la va a adquirir a través de la conciencia a la que le hablamos verbalmente, porque no la hay. Tenemos que hablarle al cuerpo. ¿Y cómo le hablamos al cuerpo? A través del cuerpo. A través del cuerpo, a través de una terapia donde nos impliquemos con todo nuestro ser, donde más que hablar, contagiemos, donde entremos en contacto, lo que contaba Marina, vivamos la experiencia con el paciente, lloremos con el paciente. ¿No? Tenemos que corporalizar nuestra terapia, no podemos verbalizar o conciencializar nuestra terapia desde una idea racional. Y eso es lo único que nos puede ayudar con los pacientes. Aquí es donde el psicoanálisis viene a decir, con el córtex dorsolateral prefrontal, que es el córtex de la inteligencia emocional, aquí es donde el ser humano va construyendo una espiritualidad, una religión, para defenderse de todo aquello que de estas zonas más primarias no ha quedado resuelto, los miedos, los conflictos irresueltos, la insatisfacción, y se crea un sistema de valores para poder explicar eso y equilibrarse y adaptarse. Eso es lo que dice el psicoanálisis. Lo que dice la psicología, la psiquiatría existencial, es que la espiritualidad no es una construcción, está aquí. Esto es el área más primitiva de los lóbulos prefrontales, de la corteza. Todo esto es sistema límbico, pura emoción, puro cerebro reptiliano. Aquí empezamos a ser hombres, aquí se forman las primeras ideas, las ideas rudimentarias, las ideas primitivas, las ideas sin definir, las ideas simbólicas, las ideas no argumentables. La fe, la creencia, la justicia, la paternidad, el sentido del respeto. Lo que viene a decir Viktor Frankl y toda la psicología existencial es que aquí hay una espiritualidad existencial igual que hay en ello. Aquí es donde se va a llenar o no se va a llenar esa espiritualidad inconsciente. ¿Y cómo se llena esa espiritualidad inconsciente? Por el contagio, no por el sermón. Eso viene luego y en esta área del cerebro. ¿Y qué es el contagio? Si mi madre está obsesionada con el peso, si mi padre está obsesionada con su corporalidad en un barco y con un montón de dinero o con ser el más fuerte del mundo, si la corporalidad del hombre es la acumulación, la conquista, esas son las cosas que están aquí. El día que eso falle o que no lleguemos, ¿qué más hay aquí? ¿Qué hemos metido aquí? ¿A qué se agarra esa espiritualidad que quiere corporalizarse? Y no se puede agarrar aquí. Y nosotros los psiquiatras y los psicólogos y a veces los sacerdotes y todos los amigos venimos aquí a la inteligencia a decirle cómo son las cosas y ya sabe cómo son las cosas. Pero es que no se puede agarrar aquí. Porque ahí no están metidas las cosas a las que la corporalidad se puede agarrar. Y no se puede agarrar a una idea, se puede agarrar a un símbolo. Y voy a terminar, porque esto se puede hacer larguísimo y me voy a comer el tiempo los demás. Si consigo pasar a la siguiente. Bueno, pues la siguiente también me la he quitado. Para los psiquiatras y para todos los que quieran ejercer psicólogos, intentar ayudar al paciente suicida descorporalizado. Lo primero, intuir el misterio. Esto no es fácil, no sabemos por qué se quiere extinguir, por qué descorporalizado se quiere extinguir. El sujeto corporalizado no quiere y no puede eliminarse a sí mismo. O sea, en realidad el yo quiero suicidarme lo tenemos que ver desde una posición fenomenológica. ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es liberarse. Liberarse para dejar de sufrir, liberarse para ir a un sitio donde no se sufre, liberarse.
creyendo que existe una nada donde se está muy bien. Solo un impulso parcial o un acto de rabia posicionista impulsiva puede consumar el suicidio. Es muy probable que 3 horas más tarde el paciente no se hubiera suicidado. Las drogas ayudan mucho en ese momento, controlar mucho el consumo de drogas. La mayoría de los suicidas han tenido que utilizar drogas para que ese último impulso de subjetividad de un cuerpo desubjetivizado del paso. Cuestionar y contrastar la mistificación de la nada. Tenemos que empezar ya a hacer eso. La nada está mistificada, la nada es una especie de sitio agradable donde no existo y estoy bien. Es una verdadera contradicción, como podéis haber visto. No existo y qué bien se debe estar no existiendo. Es imposible, no existo, es imposible la idea de la nada, pues está mistificada. Y eso es un inductor al suicidio. Y por eso cuando se suicida un cantante o un personaje literario, hay epidemia de suicidios, porque la gente busca la liberación y cree, tiene espiritualidad, en que hay algo, que la nada es un algo, cuando la nada es casi impronunciable. En el suicidio existe una expectativa de algo mejor, siempre, una creencia, una espiritualidad deformada. Siempre hay una creencia. Estoy hablando fenomenológicamente y, por supuesto, se me puede discutir, como a todos los aprendices de filósofo. El despertar de esta espiritualidad no puede ser enseñado, sino contagiado. No podemos enseñarle la espiritualidad en ese momento, pero sí podemos contagiarla. Y de ahí los sacerdotes saben más, cómo se contagia, cómo se hace el vínculo, cómo se transmite esa espiritualidad vivida. La espiritualidad es un fenómeno primordial, inconsciente. Su adecuada conformación, es decir, el ir llenando de cosas esas áreas donde probablemente esté la espiritualidad, donde probablemente esté la presencia ignorada de Dios, el irlo llenando, no con los sermones, estoy hablando de los padres, no con los sermones, sino con el ejemplo, con el contagio, es lo que va a permitir que en un momento determinado ese sujeto descorporalizado se pueda agarrar a símbolos que le permitan corporalizarse y tener una posibilidad. Y esos símbolos, el valor, el respeto, la trascendencia, el ser para todo el mundo, no solamente para nosotros, se aprende por contagio en épocas muy tempranas de la vida. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.